¿Qué es la globalización? El término globalización fue acuñado por primera vez por el teórico economista Theodore Levitt en su artículo La globalización de los mercados en 1983. Podemos definir a la globalización como un proceso fundamentalmente económico que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y las empresas. También se manifiesta en otros ámbitos como la tecnología, la cultura y la política. El profesor e investigador en economía política internacional, James Middleman, nos habla de la globalización como una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, política, cultura e ideología de un país penetren en otro. La globalización es inducida por el mercado y no es un proceso guiado por la política. Mientras que Rodolfo Cerdas, profesor en ciencias políticas, se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. ¿Cuál fue el origen de la globalización? En su origen existen varios criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue producto del desarrollo de los antiguos imperios. Hay quienes hablan del encuentro entre dos culturas. Otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen histórico de la globalización puede verse al tiempo que hacemos una interpretación de lo global y lo comparamos con lo mundial o internacional. Ahora vivimos en una sociedad de la información con carácter global. Esto es una realidad nueva y diferente para la historia de una economía global, en la que la acumulación del capital ocurre en todo el mundo. Esta ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI. Una economía global es algo con características diferentes. Es una economía con la capacidad de funcionar como una unidad de tiempo real a escala planetaria y transmitir información de la economía, las finanzas, un terremoto en Ecuador, al tiempo que puede proyectar en tiempo real los atentados terroristas o el fenómeno del ciclón tropical Winston que azotó a Fiji. Existen tres grandes impulsos históricos asociados a la globalización. Estos se encuentran asociados a la conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América, la generalización de la revolución industrial y la expansión colonial del siglo XIX, al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos por los medios de comunicación, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y en especial a partir de la década de los 70 hasta nuestros días. Características de la globalización. La globalización cuenta con distintas características como su carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan al resto del orbe. Su condición de universal. Se trata de un fenómeno que abarca todas las esferas del quehacer humano. Su condición de asimetría. La globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y el lugar donde está ocurriendo. La globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia como sus mecanismos se distribuyen desigualmente en atención al nivel de desarrollo económico, poderío militar y cultura de cada participante en el proceso. Causas de la globalización. Entre las causas que podemos encontrar de este fenómeno son la nueva reestructuración geopolítica del mundo acontecido después del término de la Guerra Fría, la aceleración de los ritmos de apertura económica y de intercambios de mercancías, bienes y servicios, la liberalización de mercados de capitales que forman plazas financieras y bolsas de valores de todo el mundo, y, sobre todo, la revolución de la información y la comunicación, que ha conectado el tiempo real con el espacio tras la convergencia de tecnologías avanzadas como lo son el Internet y las redes sociales. Y por último, las multinacionales, que se han convertido en los protagonistas de la economía mundial. Su poder ha crecido de forma imparable en los últimos años. Gracias a las mejoras de los transportes y las comunicaciones, podemos concluir que la globalización es un fenómeno que ha ido avanzando a medida que ha pasado el tiempo, lo cual hace que estemos cada vez más conectados con personas de otros países, empresas, instituciones y organizaciones, como por ejemplo Nike, Adidas, McDonald's o cualquiera de estas que son empresas que tienen su sede en un determinado país y están a su vez por todo el mundo.